Saludos a todo el mundo, soy Danscat y os doy la bienvenida al episodio número 81 y seguramente el último, a lo mejor no, a lo mejor hay uno más, de Pathfinder Kingmaker. Vamos a seguir, estamos ya en la capital, debería haberme bufado. Estoy un poco tonto. ¿Dónde van? Bueno. No me voy a quejar. You are a welcome sight, Your Highness. Look what the damned eldest did to our city. As soon as we entered, the ground started trembling silently under our feet, and then it gave way and fell apart. But why am I telling you this? You saw the whole thing for yourself. So, our team was stuck here by the gate, together with a whole horde of beasts from the First World. We fought them off somehow, thanks to you and Erastil. But I don't know what's going on with the others. And also, Red will tell you himself. Dame un segundo, después me lo juego yo un poco. Me he pasado. Voy a dejar en 80. Happy to serve you, Your Grace, and Your Highness. Que estén, pero debí morir. Right. Damned fool thing. Never mind. I'm not sorry for any of it. I'm not exactly myself, Your Grace. Did you see the Stag Lord and the others who appeared from the cover when I returned with them? Let the priest decide whether I'm alive or not, but no one has released me from service. I'm here now, helping as best I Es can. buen soldado hasta sin ser él, de verdad. No como Jon Snow. Que dice, he muerto, el juramento es hasta que muera, pues ya no. Este incluso así, madre mía, qué crack. Estoy contento de que hayas regresado, viejo amigo. Necesito tu ayuda. Yes, Your Highness. I'll talk to the soldiers now and then catch up with you. Something strange is happening up ahead. There's some monster lurking around where there used to be a tavern. But we'll help bring it down. So, any brilliant ideas? Vamos a bufarnos, eso vamos a tenerlo más bien al final. Claro, he hecho en falta el Barskin, la verdad. O sea, el Barskin, el heroísmo. Se tenemos que tirar a esta y a esta. Patógeno para ti. Echo de menos el heroísmo, gente. Es un hechizo muy bueno y no tener un bardo. No lo veo por ningún lado. Esto es un bendecir. Escudo de la fe. Inmovilizar. Ya está un poquito antes. Imagen múltiple, hojas, nada. Pociones a lo mejor si tenemos esto, a lo mejor sí. Pero claro. Pero claro. A ver, en teoría, en estos días que hemos descansado en el campamento este, a uno de los que no están conmigo podrían haber creado una varita. Pero no sé si alguien de aquí podría hacerlo ahora mismo. No, solamente lo que tenéis preparado, ¿verdad? No, no lo tengo por ningún lado. Pues nada, sin heroísmo. ¿Qué se le va a hacer? Vale, viendo que están cayendo rayos, You require my assistance? igual no es mala idea una protección contra electricidad, ¿verdad? Y otro contra el fuego, que siempre viene bien.
Lentificar veneno. Que no se me olvide. Tu escudo, tu escudo y tu escudo. ¿Podría haberse una varita de heroísmo? Sí, pero no. ¿Cómo se bajaba? Por aquí. A ver, posicionaros. Eso es. No tengo un channel porque esta está sangrando. No sé si le quita. Oye, buen channel, ¿eh? ¿No se quitaba? Ah, es maldición. Hostia. Bueno, es uno, ¿no? Lo que quita, un poquito más. Es un D4. No hay monarca, ¿no? Vale. No hace falta ponerlo por turnos entonces. Ah, aquí. No, no ataques a Yuilos, cabrón. Oh puta, que no te confundan. Nada, le voy a matar yo con esto. Alejaros, por favor. Alejaros hasta que se le vaya la confusión. Que se acerque Harren si acaso. Pero cúrale, muchacho. ¿Cómo que probabilidad de fallo? ¿Por qué? No entiendo. Fue a esperar resistance todavía, pero pone. Pues no lo sé, no entiendo. Hemos perdido 4 cargas de varita, pero me da igual. Vale, hay más enemigos. Vamos a hacerlos igual por turnos, ¿eh? Igual es buena idea. ¿Te has gastado esto? Joder, no me he dado cuenta. Arquero, arquero. Podemos darle unas bombas. ¿O no? No llega. Impacto crítico 15, what? O sea, sé que tengo RDs, pero... Ah, bueno, las propias de... Claro, las de Bárbara. Y el hechizo de la piel de piedra. Claro, claro, claro. Sí. Pues habrá sacado baja el crítico igualmente, ¿no? Pero... ¿Otra vez confuso? Madre mía, muchacho. Ah, no, seguía confuso de antes, ¿no?
Oh, no apareció por atrás. Hijo de perra. Aléjate. Y aléjate. Will they ever learn? Hey, can someone help me? Vale. Bueno, a Danros lo bueno es que no le han quitado, no le han puesto herida. I'm going. Herida mortal, algo es algo. I'm wounded. Was lost in hope. Estoy gastando channels como un cabrón, la verdad. Potis. ¿Y pergaminos? Yo debe de tener unos pocos, no, por lo menos de nivel 3. Sí, tengo unos cuantos. Ok, sigamos. Vamos a guardar. Mientras no hayan monarcas, estamos más o menos bien. El problema es que a veces te aparecen al lado. ¿Qué tiran que confunde? No entiendo. ¿Quién me lo explica? A ver, ¿cuándo ha hecho Damroth una tira de voluntad? Explorador, Tata, Miri, Harry, Knock, Explorador, Cimitarra, Jubilos. No, ya ha empezado ya confuso otra vez, no lo entiendo. ¿Sabes? Otra puñetazo, por favor. Si vas a estar confuso en todos los encuentros, prefiero que no dispares flechas. Así te lo digo. Por seguridad del grupo le quitamos el arma. Es el único, además. No sé si es un efecto que solamente le afecta a él por ser el prota. No lo entiendo. You can count on Ahí me. gasta esto otra vez. Soy idiota. Unseen. Voy a poner otra vez el arco, pero igual me arrepiento de ello, ¿eh? What's the holdup? No, pues no se han comido el... Voy a quitarme la furia, pues me va a hacer falta más tarde. Mira, otra vez, confuso. ¿Cómo? Contaminada salvaje. Pero tengo con todo el mundo. Vale, habrá fallado. Ah, vale, es inmune a paralizado, pero no a la confusión. Lo que pasa es que el resto las están pasando. Y Danroth ha fallado una. Ah, vale. Pues sí, es por eso. ¿Algo que me haga inmune a efectos de tal? No tengo ni idea. Entonces, otra vez le vamos a quitar el arco, eso sí. Vale, hay que hacer focus a este. Hay que hacer focus a este, por favor. Vale. Oh, fuck. Se han bajado. That's more like it.
Fragmento de disculpa. Hurrying. Tú sigues con... Ah, no. Alteza, el artefacto que acabáis de encontrar es de suma importancia. Es un fragmento del maldito Cali, la disculpa. En algún sitio de la ciudad se hallan el resto de los pedazos. Si podéis encontrar si podéis encontrar y entregarme estos fragmentos, me estaban faltando de esos fragmentos para entender el sentido del verbo. O sea, la forma del verbo, quiero decir. Si podéis encontrar y entregarme esos fragmentos, trataré de destruirlos y así debilitará el poder del Rey de las Lámparas. La conexión entre la creación y su creador es complicada, casi inconcebible. Cuando el Rey de las Lámparas creó la copa, el símbolo material de la maldición de Norisia, nunca soñó que su creación pudiese usarse contra él, y sin embargo, así es. He dedicado mi vida a crear y reforjar artefactos de las pasadas, pero ahora debo hacer lo contrario, convertir uno de ellos en polvo, no restaurarlo. Pues toma. Mis manos están entrenadas en crear y restaurar, no en destruir, pero al destruir el fragmento protegeremos a miles de vidas de la destrucción. Debe hacerse. Cuentacuentos, hazlo. Our path Y de paso me leads podrías haber curado. Unseen. He pasado 3 horas, o sea, tampoco ha sido un descanso aquí. ¿A ti te puedo comprar pergaminos? No. I won't Era mucho pedir. here. Quítate esto, quítate esto, quítate esto y esto. Por favor. My skills are getting rusty. Pues habría que ver si podría tener yo algo Grotus awaits us. para los efectos de confusión mentales, pero es que no me suena que tenga ningún hechizo, Our time has come. What's new? la verdad. Creo que había un objeto que alguien tenía para ser inmune, creo que se lo puse a Miri por seguridad. Pues no. Nope. Que no es malo, ¿eh? No, pero es que este es muy bueno, claro. Claro, claro. Igual Harin tiene algún hechizo. Por lo menos quede un bono. Vamos a ver de nivel 3. Ahora dar conte, ¿no? Esto era ofensivo, ¿verdad? Sí, cualquier criatura hostil. Quitar enfermedad, arenas del tiempo. Poder divino. Esto no está nada mal, teniendo en cuenta que no estoy utilizando esto. Podríamos ponértelo como bufo. Esto no lo estoy utilizando nunca y también es bastante bueno. Serenidad por los enemigos. Sello de gloria.
De la zona más una de ataque y salvación contra efectos de miedo, no. Entre efectos mentales. Esto es un bufo. Esto es como un agrandar, en realidad, ¿no? A ver, espera. Nah, esto simplemente es un agrandar persona, no me interesa. O sea, bueno, podría llegar a interesarme, sí. Pero prefiero llevar el revivir los muertos. Por el tema del daño, porque armadura tiene mucha, Harry. Bajarle uno de armadura por destreza no pasaría tampoco nada. A ver, nivel 6, bendición de la suerte y resolución. Salvación contra los efectos de miedo. No, es que es miedo. Como el de nivel 1, pero a toda la zona, toda la gente. Arma de águila. Esto gana sanación rápida. No está mal. Esto podría servirme, pero es para al acabar. Porque normalmente la confusión y este tipo de cosas son tipos de emoción. Se libran de cualquier efecto de emoción. Pero claro, yo quiero algo que me proteja o me dé bonificadores, no que me lo quite. Porque simplemente tengo que esperar para quitármelo. Y solamente puedo lanzar 2. Nah, no tengo nada, gente. Pues, Stand with me. Come here, Bax. Not gonna stab you. ya está confuso otra vez, de verdad. Es que es el único que falla. ¿Tan mal vas tú de tirada de salvación de voluntad? 12. Pues te va con un 12 y no ha fallado. Digo, no sé. Ah, no, claro, te has comido los ataques de oportunidad. Que estás sin arco. Se me ha olvidado. Nada, se lo voy a poner, gente, que remedio. No le voy a poner, eso sí, visibilidad mayor, porque entonces me atacaría a mis aliados con furtivo y eso no va a ser buena idea. Eso no va a ser nada buena idea. I'll try. Tú vas sin ninguna cosa, estás activadas, ¿no? Vale. Night time. More runner and talker than fighter. Harry, vete también por aquí. Tiene muchos reflejos esta gente. Putos fuegos fatuos. Menos mal que ya voy chetado. Y en alteas de ataque. Ya tanta armadura me da un poco igual. Bueno, Damroth, cuando quieras te mueves con ellos, ¿eh? Vamos a gastar un poco de channels. Vosotros no ayudéis, ¿eh? No os preocupéis. Ya me cargo yo. Como siempre, de todo. Learn while I live.
Que hay otro. Which knife to use? Me vienen por detrás, ojo, Bring it! Ay, no, espérate. Todo el mundo focus aquí. Menos Damroth, que va a hacer focus aquí. ¿O no? ¿Certificado o qué? No sé, es confuso. Amiri. Ya está Damroth atacando al pobre Jubilos. No falla. Es que se las come todas. Es increíble. No, no, aquí arriba. All my knowledge, all my Claro, están genius. fundidos, yo veo. ¿Más? Joder. Otra vez tengo un channel, tío. Me han curado los enemigos. Pero, sí. No ataques a los aliados. Damroth, de verdad. Qué obsesión. ¿Cuánto te queda de confusión? De eso. Qué obsesión. De verdad. No tengo un Bane. Hazte de todo. Pero esto, 1 minuto por nivel. Y es mi nivel 4. Vale, esto para el combate final, gente, va a ser la hostia. Ah, tengo varios. Pues... quizás Amir. O Harrim. Sí, Harrim. Así le hacemos un poquito más de daño a todo. Sí, a Harrim. Esto es contra alineamiento. Contra otras criaturas de alineamiento bueno. Esto no nos va a servir de nada. De estas... Ah, no tienes. La vamos a poner. A ver, sigamos. No me acuerdo cuántos fragmentos eran. ¿Serán 3? Puedes tener 2 de estas activadas, porque no lo tengo activado, soy idiota. Se ve que sí. So, any brilliant ideas? Become Me as not talk dust. first. ¿Ya está? Bueno, no, ese va para ti, que tienes el de 6, ¿no? Sí. Tú tienes el de 8. Sí, perfecto. Bueno, a ver, en realidad a ti tampoco te viene mal, ¿eh? Nada, pero no que le vas a sacar más partido. De hecho, a ti te vamos a poner, claro, te vamos a poner este y te vas a tener más vida. 166, 220. Salimos ganando. Sí, pero mejor setar a los que van a melee, que son los que en teoría van a sufrir más daños. Let's give them what they deserve. Ya.
Goza ha morido. Aliento de vida no tengo, ¿verdad? Tengo directamente revivir. ¿Tengo pergamino? ¿Aliento de vida? No. Pues nada, revivir. This spell's purpose is different. Ah, que estás confuso. This spell's purpose is different. This spell's purpose is different. ¿No? ¿Por qué no puedes? This spell's purpose is different. ¿Tengo que gastar el de nivel 7? Pues creo que no tengo ni pergamino ya. ¿Qué dices? No, solamente tengo los de nivel 5. ¿Qué me estás contando? Patience. Que no puedes. ¿Cómo ha muerto? ¿Me han quitado el arma o algo así? This spell's purpose is different. This spell's purpose is different. Me acaban de joder. Without a doubt. Me acaban de joder fuerte. ¿Contacuentos qué hago? Lo único que se me ocurre es cambiar el grupo. Y traer a Christian, pero no. Es que no lo puedo ni preparar, creo. Es de nivel 7, no es nivel 6. No. Pero ¿cómo ha muerto? No entiendo. Oh, sorry. It's lost and full. This spell's purpose is. This spell's purpose is different. Together we stand. Si descanso, ¿puedo tirárselo ahora? Forwards. Grotus awaits us. Igual me lo impedía el daño que estaba sufriendo yo constantemente o algo así. This spell's ¿No? purpose is different. Nada, vamos a cargar partida, gente, antes de que haya muerto. Qué raro, ¿no? Forwards. Ya está confuso. De verdad. Es que no falla, ¿eh? No puto falla. Combate que hay, combate que le meten confusión. I'm leaking red all over myself. Eso, ataca a esa gente si quieres, eso me da igual. Clomp, clip, clomp. Otro más, Alteza. Bien, siento que el muro de poder que rodea vuestra antigua residencia se derrite lentamente. 3 fragmentos deberían bastar para abrir camino. Vale, falta uno entonces. Without a doubt. Stand with me. Ups. Vete para atrás, vete para atrás. We shall overcome. We'll do it the hard way. Consider me provoked. Hey, I will guide us.
simplemente más 5. Creo que es la que ya tengo con Amelie, ¿no? Sí. Our path leads on. You cannot fight back. Best kind of fight. No falla. La confusión de Danroth no falla. Es el único que falla, ¿eh? Whatever the rest of Porque nada, se lo ha cargado. The end draws near. Se lo ha cargado. Ya está muerto. This spell's purpose is Otra vez igual. This spell's purpose is different. This Que no por spell's revivir es purpose por is morir de una forma different. normal. No tengo ningún debuff especial. Tiene esto. Seguramente, ¿verdad? No, no pone nada de que sea una muerte especial. Macho. ¿Por qué no puedo revivir a la gente aquí? No lo entiendo. Buah, tengo que hacer esto otra vez. Forwards. Ay. Does it matter? A lo mejor me falta el diamante. No, saldría en rojo. Not used to lighting enemies on fire first. That one went deep. I need a challenge. Eso, atácate a ti mismo, por favor. No me quiero arriesgar a que mueran más personas. Vale, vamos a matar a los osobos que había por aquí. Vete para formación. We shall overcome. Attack. Stand with me. This ends you. Se me ha ido ya la resistencia. Yes. ¿Tienes algún hechizo de estos que sean minuto nivel? Salto nivel, asalto nivel. I'll try. Voy a guardar. Que no nos pase lo de antes. Without a doubt. Face me. Bring it. Madre mía, el oro. Como voy a poder comprar tantas cosas aquí, ¿sabes? A clever boy. Pues me viene muy bien. Hey, can someone help me? Sí, ya voy a Octavia. Tenemos pergaminos. Esto ya con channels. El F5 es mi I amigo. will guide us. Soldado de pitas. Primitives. Vale. Joder, qué pedazo bola de fuego me acaba de tirar, ¿no? Por favor, hagan focus a esto.
Me va a tirar otra. Ahí va. Sí. Iba por mí. Ah, claro. Igual este si lo ponemos por turnos, ¿eh? Forwards. Igual este... Sí. Va a ser un poco aburrido porque hay muchos enemigos. Lighting enemies on fire first. Pero bueno. ¿Por qué? Puso una tecla así que le he curado. Le he curado. Una, dos, 3, 4, 5. Cómo cambia lo de las iniciativas, de verdad. Es increíble. Inmunes al fuego seguro, ¿verdad? La gente. Consider me provoked. Ah, pues... Ah, sí, inmunes. Pues entonces te vas a venir aquí y vas a decir zorro de fejete. Y no les he dado. O no supera spell resistas. Falta gente, porque no ha salido. Ay, no me jodas, Camille está ahora confusa. Eso es muy malo. All my genius lost. No, hay que hacerlo 100% en turnos. Me vayan a ser muy buenas iniciativas, la verdad. Knock knock used to lighting enemies on fire first. Repent! No, con las bombas. A clever ploy. No. We Qué shall mal. overcome. Vale. ¿Quién eres tú? Hasta no sea mi turno no voy a poder mirarlo. ¿Quién es? De hecho, hemos empezado sin él. Ah, Darwin. Nuestro amigo Darwin. Be easier if you not fight back. Tengo que centrar en este bicho, ¿eh? No puedo dejar que me destruya otra vez. Madre mía, cómo están cayendo los soldados. Uf. Está confuso otra vez, de verdad. Y la mata. Es que no puedo así, gente. Es que si me confunden a Amroth o a Miri, es que mato a uno de mis aliados. Y es que no les puedo revivir con el hechizo de revivir muertos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Que alguien me lo explique? I will see this through. No lo entiendo. Forwards. Who will prevail? We shall overcome. No, le ha metido el miedo. O lo que sea. Tiene misión verdadera. Fuck, tengo que hacerlo con esto. Consider me provoked. Uno de furtivo. Qué bien. Quítate esto, por favor.
No, no, no. Que tienes, no sé por qué tienes lo de curar. Otra vez. Ahora... Pues la acabo de curar 47. ¿Qué me está pasando? Esta está confusa también. Ya sale la gente. De verdad, pues tenemos mala suerte. ¿Por qué vas con curar? No lo entiendo. Maten a este bicho. Maten a este bicho ahora. Y el resto me da igual. Maten a este bicho, por favor. Y ahora todo el mundo haga un focus a los arqueros. Ya está. No es tan difícil. A todo el mundo juntito, por favor. I need a challenge. What you want? Madre mía, lo que me ha costado esto. Pergaminos. Vamos a gastar ya estos. Without a doubt. Vale, aquí está el tercero. I will guess. Ya me falta encontrar el cuentacuentos. O está en el mismo sitio de antes. Aquí sí. Ah, vale, y se quitará el fuego, ¿no? Supongo. Toma el tercero. Necesito descansar. Y ya vamos a por el rey de las lámparas. Our paths. De las linternas. Creo que se llamaba. ¿Cómo que no? Este es el tercero. Ah, que no le había dado el anterior, vale. Without a doubt. Vale, vale. O sea, claro, le he dado uno y ese no ha sido el segundo. Y luego tengo que dar el tercero, vale, 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 vale. Entiendo. Comprendo. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos que se viene. Se viene. Ácido. Frío. Luego ya tengo sonido también. Todo, 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 todo. 1, 2, 3, 4, me falta uno. Pero me quedan ya, vale. Libertad de movimiento. Libertad de movimiento. Libertad de movimiento. Otra libertad de movimiento. Y otra libertad de movimiento por aquí. Reducir persona. Reducir persona. Reducir persona. Visión verdadera. Visión verdadera para ti también. Ver invisible. El agrandar, esas cosas van a ir después, ¿no? Porque esto... My skills are getting rusty. Ah, es minuto de nivel. Pues entonces se lo tiro ya, yo creo. Bueno, esta tiene que pegar unas hostias ahora. No me quiero ni imaginar. Who's there? Esto es asalto a nivel, así que eso va en combate. Vale, hora de la verdad, gente. Espero no tener que bajar la dificultad. Está en normal, espero no bajarla fácil. El combate siempre me ha costado porque saca un montón de cosas. Tus pasos resuenan desde el techo de la destrozada sala del trono. El sonido atrae la atención del viejo Remus, encorvándose en los escalones del trono. Levanta la vista.
Sacude levemente la cabeza como disgustado y guarda silencio. Nada traiciona la máscara de una deidad en este hombre encorvado. Words, words. How little value we attach to them, and how much they truly mean. But I've grown tired of words and prophecies. I will no longer predict chaos and death. Instead, I will show them to you, myself. Va a haber tirones y seguramente el micro se pete. Suele pasar, ¿vale? Does it matter? Knock used to lighting enemies on fire first. We shall overcome. This spell's purposes. Repent! Ya que está todo el mundo ya melee. Tengo que comprobar si también matando a este primero desaparecen los otros. Sí, vale. Va a ser siempre así, ¿no? Con toda la pinta. Be easier if you're not like that. Perfecto. Perfecto. Este lo malo es que se va a mover. Hay que tener cuidado. Ya se está petando. Your life ebbs low. What a waste. Qué bien que actúe Jubilos antes que él, ¿eh? Qué bien me viene esto. Bien, va a ir ahora. Se va a hacer el TP, el puerta dimensional. Se mete aquí. Pero no pasa nada. Está uno de vida. Debería de caer ya. Joder. Can someone help me? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? No tiene nada especial de regeneración, nada así. Bueno, sí, se está curando, pero... ¿Que alguien me lo explique? ¿En este hay que matar a la gente? No jodas. El monarca a lo mejor. ¿Hay que muera del todo? ¿O ha sido fuego? ¿Ha hecho falta fuego? Enough. Time for masks is over. You risk challenging an eldest, and I accept the challenge. We'll fight not a mere embodiment, but my true essence. This is my essence. I don't need magic or servile monsters to destroy you. Words are enough. Yes, words. I once told you, words spoken in the right time and place possess the power of a storm. You lightheartedly answer that you know what your power and essence are. In jokes and lightness with which they are said. I remember your answer. The world remembers it too. Your answer, your heart, your essence. Now, cursed king, I'm taking this part of your soul, as I took away Nerissa's ability to love.
What you called your essence is yours no more. Vamos a 20, pero bueno, tus palabras se las lleva el viento. Dejémoslas volar. Obviamente vamos a fallar. Let us continue. We both wear a crown. But what do you want? A meager patch of land, a few thousand souls? My dominion is chaos and magic, madness and deceit. Your power is nothing compared to mine. And that is why you are helpless. Cielo. You will take my every blow as a divine punishment, as something imminent. Conocimiento. Mi reino es fuerte gracias a sus guerreros, así que siempre puede protegerse. Y eso quiere decir que yo también, incluso si me enfrento a una deidad. Técnicamente no son deidades del todo, ¿eh? O sea, son poderosos y están especial, pero... Being an eldest means being one of the many strings that hold the world in place. Being an eldest means being such a vast and self-sufficient value that one's equals become strangers and one's inferiors are entirely insignificant. I am an eldest. Laughter, guile, transformation, that's what I am. Being what I am, I will let you feel a modicum of my loneliness. I will take away your pillar of strength. ¿Qué? ¿Hay una regla por la cual aquellos como tú dictan la voluntad de otros? Incluso si existe tal regla la romperé. Recuperaré lo que es mío. La cegadora luz retrocede asustada como una criatura viviente. El abrasador metal de la maldición se enfría. Todavía duele, pero el dolor ya no es insoportable. Te yergues ante el anciano como ante una estrella ardiente viva. Y te mira como si te estuviera viendo por primera vez. Good. You can play with words. Let us see if you can withstand the heat of my fire. I'm not afraid. Vale. Aquí tenemos 630 puntos de vida, armadura 38, a toque son 18. Jubilos va a ser el que va a triunfar aquí. Si no muere. Va a ser muy buena iniciativa, la verdad. Sí, señor. Sí, está hecho, gente. O sea, bueno, no está hecho, pero lo tengo muy de cara, ¿eh? Lo tengo muy fácil. Voy a bajar más de la mitad de la vida antes de que la actúe. Esto por turno será mucho más fácil que la primera vez que lo jugué, ¿eh? Madre mía. Pues esto tenía truco. Había más cosas después. Pues sí. Hostia, mucho más sencillo de que las otras veces, yo creo. Nace otra imagen brillante, crece y resplandece, convirtiéndose en una familiar silueta que porta una corona. I don't remember sensing it for 1,000 millennia. But what's next? How will you end this story? Listen, I know elegant and refined. The hero defeats a deity in battle. Impressed, he grants the victor power and immortality. The hero enters the chambers of the deity to become his champion and herald. Eternal, powerful, equally glorified both in the first world and in Galarian. His kingdom healed from its wounds and flourished under the rule of the immortal champion. A beautiful ending, isn't it? And this legend is yours for the asking. Vida eterna y poder, el apoyo de los ancianos. Me gusta esa recompensa. Wonderful. I played one of my best performances and received a fine assistant for my future entertainments. I release you from the curse. May the fatal bond between you and your land be destroyed, and another one be born.
between you and your new patron. From my might I bestow light upon you. From my power, may neither death, nor time, nor frailty ever touch you, my champion and herald. Your kingdom will return to Galarian. Calm your subjects, and threaten your neighbors if they think you weak and vulnerable. And await my summons. Eternity awaits. Believe me, it will be exciting. Es la primera vez que elijo esto. Now that the eldest and other spiteful beings wouldn't be bothering us, the king returned to his subjects and celebrated the victory and the end of the kingdom's miseries with great fanfare. Everything gradually returned to normal, including our exciting lives. Not always peaceful, but also not troubled by invasions from another world. And little by little, our heroes and the common folk began to forget the sorrows of the past. So the kingdom returned to Galarian, but not without taking a piece of the first world with it. Miracles and strange occurrences, both kind and cruel, became the norm. Not that the citizens hadn't grown used to that. And the king became the Lantern King's herald. Who knows what mission was assigned to him? Our scouts now sneak across Galarian with secret tasks, and our fighters and wizards spend plenty of time in the first world. But we became something straight out of legends. A country with a mysterious, immortal king whose existence spans 2 worlds. Under the wise leadership of the king, the stolen lands became a true country. There was still much to be done, of course, and some of it will need to be finished by our heroes' descendants. But there are no longer cut purses on every corner, and the peasants aren't afraid some new self-proclaimed chief will show up and strong-arm himself into power. Just half a year after the war with the First World, Galt moved its troops to the southern border of the kingdom. Their attack was rebuffed. The enemy state's infantry could do little against soldiers who were skilled with their swords and knew the military arts better than the alphabet. Since then, Galt hasn't risked crossing any borders again, fearing cruel retaliation for further insolence. The feud between Brevois North and South, which had been smoldering for ages, finally sparked the fires of civil war. Our troops lent aid to the forces of Restov, led by Sword Lord Jamandi Aldori. After several bloody battles, House Sertova was forced to recognize Restov's independence. The victory came at a high price, but we have no more loyal ally than once more free Rostland. Kasil Aldori, who lost an arm during the war, became a permanent ambassador of Rostland at our court. The Tiger Lords never fully recovered from the damage Armont did to the tribe. Lacking a strong leader and torn by infighting, the barbarians sank into a short but fierce internal war. Their lands were quickly appropriated by neighboring tribes, and the Tiger Lords were scattered across Numeria and the River Kingdoms, little more than pitiful remnants of a once great tribe. Pitax almost returned to its former state, a joyful city filled with beers of dubious quality and deals of questionable legality. The old trade houses lost the crown, but they retrieved the property Iravetti had taken from them. Soon, Pitax became almost like a second capital in the kingdom, a thriving city through which rivers of money from across the region ran. Unfortunately, we get much less of this money than we would like. Governor Lyachenza turned out to be helpless against widespread embezzlement. Bueno, cosas que pasan. Trolls and kobolds, 2 of the most savage native peoples living in the Gnarl Marches, were completely exterminated in the region. The forest paths became much safer, and the peasants' cattle have stopped going missing. Los dos me dan igual, los kobolds me dan penita. After enduring so many storms and troubles, Varnhold eventually turned into a real city. Daring settlers decided to conquer the vast, wild expanses of Dunsword, and despite all odds, they succeeded.
The modest colony that almost vanished at the hands of an ancient lich turned everything around to become a thriving city with lively river trading. Agay, the Spriggan leader, learned a valuable lesson after surviving his meeting with the king and even regaining his tribe's home. Don't try to occupy seemingly empty settlements anymore. Instead, the Spriggans settled across Dunsword's wild borderlands and proclaimed it as their domain. Keeping the peace in a situation like that seems like the stuff of dreams, as evidenced by the occasional lost patrols and stolen cattle. After the kobolds and mites disappeared, the empty caves beneath the old sycamore quickly became home to all kinds of disgusting critters. Giant centipedes being the most innocent and pleasant of them. Attempts have been made to clear out the caves, but it never takes long for something to take up residence again. In the end, the decision was made to block the entrances and burn the giant tree down, destroying the roots that held up the ceiling of the caves. Oleg's trading post continues to thrive, attracting even more travelers. Much to its owner's displeasure, a small town is springing up around it. Despite Oleg's grumbling, he and his wife are well regarded by everyone, and Svetlana was even elected town chief. Jod remained loyal to the king to the end of his days, healing the sick and generously sharing his austere wisdom with anyone who wished to hear it, and some who didn't. Having fulfilled his duty to the ruler, Erastil's priest peacefully departed this world, surrounded by friends and disciples. Breinhardt became a loyal ally and trade partner of the kingdom, and Darvin himself had been seen as a frequent guest in the capital. The elegant monarch of the neighboring kingdom has broken many hearts at court. After his visits, many young guards and servants have been seen staring through windows, sighing wistfully about something. The lizard folk of the Longtail tribe returned to live on the shores of Candlemere, but they couldn't return to their ancient way of life. Living alongside people, the lizard folk adopted their behaviors, habits, and even religion. More and more of the Longtail tribe pray not to the spirits of their ancestors, but to Erastil or Gorum. They even began to forget their original language. I hope someone writes down their songs and legends before they all sink into oblivion. The Sweet Teeth departed on a journey, hoping to see as many wonders as possible of this world and others. They keep sending us news from every corner of the map. Their bright painted wagon, drawn by a bull mastodon, crisscrosses Golarion, somehow appearing in the center of one incredible story after another. Evindra was glad to see the Lantern King's plans turn to dust. She spent some time helping restore the kingdom after the calamity, then returned home to the First World. They say the rebellious spirit of her cousin Nyrissa awoke within her as well. Evindra is said to recount our story to the Fae, encouraging them to question the power and might of the eldest. After the victory, the storyteller abandoned his affairs and began spending a lot of time alone in contemplation. He eventually bid farewell to the king and left his lands. But I suspect the inhabitants of Golarion haven't heard the last of this mysterious traveler. For his Amiri remained a pariah to her native tribe, but she stayed close friends with Nylak, who ruled the Six Bears wisely and taught them to survive in the unfamiliar plains and cities. The restless barbarian would often travel for long stretches of time, but sooner or later she would always return to her old friends, bragging about new scars and recounting new feats, many of which Nylak immortalized in song. Valerie stayed to serve the king, but not for long. She soon laid down her weapon to start her own family. Valerie married a simple farmer and bore him 2 beautiful children. They settled away from the capital, where she was soon forgotten. Una vida simple. Haram went mad for good. Or perhaps simply understood the true wisdom of Grotus. I'm not really sure if there's a difference. He left the palace barefoot, taking only a cane with him as he went off to preach. He died destitute, somewhere along the side of the road.
but they say you can still find a ghost with a disheveled beard along the kingdom's roads, mumbling something about the end of the world. And if something suddenly breaks in someone's house, people commonly say, Lo hizo Harry. Helen touched it. Madre mía. Octavia didn't stay still for very long. Soon, she and Reg went to Numeria and started a huge slave rebellion there. They didn't manage to destroy the Technic League, but to this day, slaves speak their names with admiration, and slavers with terror. Over the course of their journey, the two grew as close as ever, leaving their quarrels and resentments behind. After returning from Numeria, Octavia settled in her mother's house and became the king's advisor and loyal companion. Rigangar left for Numeria with Octavia to start a slave rebellion. Over the journey, he really matured and learned to understand others, as well as how to control his anger. After he returned, he took a position in the king's court. Being both formidable and charming, he inspired fear in the hearts of some and lust in others. There are even some rumors that he almost talked Octavia into marrying him, and possibly even continuing the Della Fiorni line. Once the war was over, Tristan kept his promise to Sarenrae. In the middle of celebrating the king's victory, the priest suddenly disappeared in a flash of light, vanishing forever. I hope Sarenrae didn't take the Movonic Deva's memory, so her servant might still remember us and the stolen lands. Or if she did, I hope he was at least able to forget everything about the lands in which he endured so much suffering. After the war ended, Ekin hung up his bow on the wall and traded the path of the ranger in for the craft of the carpenter. It may not be the most heroic ending to a tragic story like his, but as Torag is my witness, Ekin's happy with it, as is Alina, who became his wife and is bearing his child. Any baby born into this family will be pretty lucky, since the king himself still visits his old friend and will likely become the child's patron. Jubilost returned to the life of a traveling explorer, frequently visiting his favorite kingdom. He said so himself. His famous work studying the First World all opened with a dedication to his longtime companion, the king. Another name was also mentioned, Tuzi, my guide and inspiration. Admirers would ask Jubilost many times about this mystery lady, but he would only chuckle, hitch his knapsack on his shoulder, and return to storm the vast expanses of the First World once again. Ya, de esto no me acuerdo. El fantasma de su historia, ¿verdad? As for Knock Knock, apologies, I mean Hero Knock Knock, he continued his questionably heroic efforts in the Stolen Lands. Despite whatever mess he fell into, no matter the danger he leapt into, he always seemed to scrape through just a little better off than before. Like true heroes, he simply never gave up, struggling on and meeting the challenge of each new day with a spirit that no mishap or misfortune could ever quell. The slightly inaccurate statue of him and the king still stands in the square to this day. The two figures side by side. I've always felt that, while the heights may be a bit off, let's say, it accurately reflects the size and spirit of No the es el tamaño hero real, no, who'd es been el nurtured by tamaño the de su teachings of his king. espíritu de héroe. Y su ego también. Despite all the woes that befell the country, our king remains a strong leader. Many noble houses from neighboring lands wouldn't hesitate to be related to him, and they regularly send a variety of marriage proposals. As for myself, the author of this book, Lindsay, who never chose a pretty nickname, I'm still here, inside my creation, within the Capitol Library. I live just like I always dreamed, surrounded by people and books, and not a day goes by without someone turning my pages. My story inspired many others to take up the quill. My readers have written many beautiful books and poems, transporting prisoners of humdrum lives into worlds of endless fantasy. What more could I dream of? I hope, O honored reader, that this story inspired some creativity in you, or at least offered some entertainment. In any case,
it's time to set the final period. Pues eso es todo, amigos. Aquí se acaba Kingmaker, la historia de Damroth, el falso demonio, heraldo de las lámparas. Es la primera vez que tomo esa decisión. Y nada, pues bueno, sobre el juego, pues es una maravilla de juego. Yo cada vez que lo juego me lo paso muy bien. Es un juego de rol, del mundo que yo conozco y que me gusta, que yo juego al rol de mesa de Pathfinder. Y lo disfruto siempre. Sí, es verdad que quizás para grabarlo no es lo mismo grabarlo que jugarlo por tu cuenta. Eso siempre se nota mucho. Pero aún así lo disfruto y de verdad que me lo paso muy bien. Y espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Y nada, y muchas gracias a todas las personas que me han acompañado durante esta serie de 80 y tantos capítulos. Seguramente subiré todo esto en un solo capítulo. Y ya está, no, aunque sea un capítulo mucho más largo. Y ya está, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.